El Consorcio de Museos prosigue con su tarea de rescatar del olvido a figuras clave de la historia del arte valenciano. En el MUVAC de Alicante nos reencontramos con Navarro Ramón y especialmente con su particular mirada en torno a la figura femenina. Bienvenidos a Creación sin Barreras. Nos encontramos en la sala Emilio Valera del MUVAC en compañía de Juana María Basalobre, doctora en Historia y Crítica de Arte. Muchas gracias, Juana María, por acudir a nuestra llamada de Creación sin Barreras. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Para mí es un placer y un gusto el estar aquí, compartir este tiempo en este espacio tan extraordinario que es el MUVAC. Empiezan bien las cosas, me alegro mucho, me alegro mucho de este buen tono para empezar. Juana María, estamos en una expo, en la Expo Mujeres de Navarro Ramón, que es otra figura que se está rescatando de la historia del arte, otra figura de la Comunidad Valenciana que está teniendo sus propias exposiciones para volverlo a traer a la actualidad y al gran público. ¿Con qué motivo se celebra esta exposición en Alicante y también otros actos distintos que se van a celebrar en Altea? ¿Cuál es el origen de este reimpulso de Navarro Ramón? El origen, en el 2003, cuando fue el centenario del nacimiento de Navarro Ramón, vino sus herederos, Javier Barrio Navarro y María Amparo Vázquez, al Gil Albert. Entonces yo dirigía el departamento de arte de Eusebio Sempere del Gil Albert, para que no se había realizado ninguna actividad de Navarro Ramón. Entonces trabajamos durante año y pico. Hablamos de 20 años, 2003. Sí, era 2003. 2003, sí. El centenario del nacimiento de Navarro del Ramón. Nacimiento, que es de ahí de donde parte. Y entonces al final, desde el Gil Albert, hicimos, en colaboración con el Ayuntamiento de Altea, una exposición se inauguró en el Palau y después vino al Palacio Provincial. Pero para mí este artista, este pintor, es tan importante dentro de la historia del arte. Entonces yo, como profesora de historia del arte, no era uno de los artistas que era reconocido, con lo cual empecé a investigar, de manera que siempre ha habido. Ha cambiado el Ayuntamiento de Altea, yo he hablado siempre con el concejal de Cultura de turno. Y recientemente, cuando se iba a cumplir, 2 años antes de que se cumpliera el 120 aniversario, en el 2023, pero antes, el Ayuntamiento de Altea, Jaume Llinares como alcalde, me nombró comisaria del 120 aniversario. Perdona, ¿puedo interpretar que por lo que estás diciendo eres la abanderada, por decirlo así, del rescate de esta figura artística? Sí, porque realmente la obra es un recorrido de la historia sobre la historia del arte. Entonces me parecía que, además, que no fuera conocido en nuestra comunidad, cuando él internacionalmente había desempeñado un papel importantísimo, que ya lo comentaremos. Sí, comentaremos. Sí. Entonces, con el 120, la primera acción, la primera idea era crear una página web. En el 2005 creamos una que al final se quedó pues un poco obsoleta. Entonces, en este periodo era sacar otra vez a la luz a Navarro Ramón, y sobre todo en una web que fuera clara, didáctica, limpia. Yo doté de todos los contenidos y Mediterránea Creativa fue la que lo hizo. Y recomiendo que la visiten, porque la verdad es que está muy bien. Muchas gracias. Sí, ¿La has visitado? Perfecto. Me la he empapado, pero bien, antes de la entrevista. Pues después yo me reuní durante esos años, antes del 2023, con los sabios que al final yo llamaba los sabios de Altea, que son los que realmente conocieron a Navarro Ramón, o bien porque eran sus padres y ellos eran pequeños, entonces
para mí esas reuniones con los sabios fueron muy importantes. Entonces, generamos una serie de encuentros y al final una jornada en la que el protagonista era Navarro Ramón, pero desde todos los puntos de vista, y lo hicimos en Altea. Entonces ellos participaron, todos estos sabios participaron, y fue realmente enriquecedor, fue muy positivo, porque esas aportaciones de vivencias no tienen nada que ver. O sea, yo como historiadora del arte... Acudes sí, a los libros, pero ellos acuden a su propia memoria. Y a los documentos. Claro. Pero eso es lo importante. Entonces la familia también fue muy generosa, donó el archivo particular de Navarro Ramón, aunque sabemos que por la guerra se perdieron dibujos, se perdieron documentos, se perdió muchísimo, pero lo que quedaba del archivo lo donaron al Archivo Municipal de Altea. Me gustaría resaltar que el contenido no es solo las obras propiamente dichas, sino que la estructura está muy bien pensada para conocer, para aproximarse por primera vez, el que lo haga, a la figura de este artista. De hecho, es una línea cronológica clarísima. Desde el primer momento tuviste claro que ibas a optar por una línea del tiempo. Sí, la línea del tiempo, tanto para la web, era plantear que alguien que quisiera ver las exposiciones no fuera solamente una detrás de otra, sino que tú tuvieras como ítem una imagen, que tuvieras algún elemento para que funcionara. Mujeres. ¿Por qué el plural? Porque el plural, cuando hablamos de un artista que tiene una musa absolutamente definida, que es su propia esposa, fue Pepita Fisac, ¿verdad? Que estuvieron toda la vida. También se habla de su madre, pero me parece que aquí se ve más a Pepita que a su madre en estos primeros retratos, si no me equivoco. Sí. En fin, ¿por qué mujeres en plural? Porque, bueno, nunca se había hecho, aunque él como tema pictórico, él en sus exposiciones de los años 30, en el que ya tenía un nombre en España, la mujer fue muy importante, pero además es que fue para Navarro Ramón el hecho de que falleciera su padre en 1925 y él se va a Madrid, encuentra, al poco tiempo, encuentra a Pepita Fisac. Pepita Fisac, 18 años y de un nivel intelectual y económico, y conoce a Navarro Ramón. Entonces, con 19, en 1928, se casa. Y con bronca familiar incluida. Exactamente, exactamente, porque los padres no querían que se casara con un artista, aunque él había sacado la plaza de funcionario de Hacienda, con lo cual él tenía un sustento, ¿vale? Pero, ¿por qué mujeres? Porque él, o sea, Pepita Fisac lo elige. Es una mujer valiente, es una mujer decidida, es una mujer que no es una mujer de su época. O sea, y hay más cosas, más elementos que lo apoyan, no solamente por Navarro Ramón, por Juan Navarro Ramón. Ella elige. Entonces, para mí es tan importante no decir Pepita Fisac mujer, sino mujeres que en esa época fueron valientes, que están en este momento en algún sitio y que las tenemos que recuperar. Claro, y tenemos que recuperar porque al final son las que antes lucharon, las que intentaron conseguir cosas que nosotras ahora tenemos. Entonces, eso creo que es clave en esta exposición. O sea, sí. Mujeres. Y mujeres, claro, el que pinta es Navarro Ramón, por eso es la mirada pictórica, claro, como subtítulo. Pero pintaría, para Pepita será su primera crítica, su primera... Totalmente. O sea, y además las relaciones, quien las mantenía, él además era
Yo todo esto lo puedo decir porque conozco a la familia, llevo 20 años hablando con la familia de Navarro Ramón, también con Freixac, y él era un hombre que lo que le gustaba era crear. Y cuando vuelve o sea, la guerra le rompe todo. Exacto, vamos por partes. Sí. El de joven estudia en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Exacto, en el Carmen, lo que es ahora el Carmen. El Carmen, donde tantos otros estudiaron. Josep Renau, de hecho, que fue coetáneo suyo, entre muchos otros. De ahí pasó a Barcelona, si no me equivoco. No, de Valencia. De Valencia su padre muere en 1925 y va a Madrid. Y entonces va a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a estudiar libre, porque entonces trabajaba, y al Círculo de Bellas Artes, y también como copista en el Prado. Él, en ese periodo, además, la hermana de Juan Navarro Ramón vivía en Madrid, entonces él tenía casa. Posteriormente estalla la Guerra Civil. Y él se enrola en el frente del Ebro, si no me equivoco, y también forma parte de la Asociación de Intelectuales Antifascistas. Exacto. Y hay una cosa que me intriga bastante. Acaba la guerra, ¿sí? Y en el 41, o sea, él se ha exiliado ya a París, y de hecho... No, a Collioure. A Collioure, bueno, a Collioure, pasa, iba a decir que sí. se pasa por Collioure, sí. La ciudad donde falleció Antonio Machado. Y regresa en el 41, sí. Y pasa por un campo de concentración. Sí. O sea, regresa voluntariamente. Ahora... porque sí. después está establecido en España durante el franquismo, a pesar de haber sido un opositor. Sí, muy interesante la pregunta. Vamos a ver. Ellos con la retirada salen, ¿vale? Cuando llegan a Francia separan a los hombres de las mujeres. Entonces Navarro Ramón va a uno de los campos de concentración de Argelès-sur-Mer. Y las mujeres las llevan en un camión para ubicarlas en otro espacio. Ese periodo es importantísimo, yo lo investigué y está publicado todo el periodo de Collioure y de ese periodo de la guerra. Entonces, cuando llega Pepita, que está en el camión, ella salta del camión, era de noche, y se mete en una panadería, pastelería. La descubren allí los dueños, entonces ella le explica la situación, que puede trabajar, que ya sabe que no puede trabajar oficialmente porque no son bien recibidos los españoles. Además, lo de los campos de concentración es terrible. Y ella, al final, tenía un alma, era una persona seria, pero tenía un halo, una empatía, un algo que convenció. Y entonces ella, desde ahí, consiguió sacar a Navarro Ramón del campo de concentración, porque consiguió, es de peli total, consiguió que una familia, que ahí también estaban los artistas que en ese momento se apoyaban, que él había conocido catalanes, ¿vale? Y entonces van a vivir en una casa, escondidos, claro está, en una casa, pero una persona importantísima que fue la que acogió a Antonio Machado y a su madre en Collioure, que es Madame Quintana. Madame Quintana, la dueña del hotel Quintana. Madame Quintana apoya a los españoles y entonces lo que hace es ayudar a Navarro Ramón a que pinte y a que venda obra.
Una vez ha pasado ya por el campo de concentración. Sí, sí, Vale. En el campo de concentración está poco. Para no perdernos. Sí, 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 perfecto, perfecto. Yo empiezo a hablar y tú tienes que reubicarme. No te preocupes. Si no. Bueno, pues entonces, además, consigue exponer en 1940 en la Loge de Perpiñán, en el Palais de la Loge. ¿Y qué es lo que sucede en 1939? Que él quiere exiliarse a México con su esposa, porque en Francia no son bien recibidos. Y no querían volver, porque claro, su adscripción política, tanto la de ella como la de él, no pueden volver. Entonces piden asilo político a México, a la Embajada de México en Francia para ir. Incluso hay un documento en el que dice que ellos tienen medios para pagarse el viaje. Llega la Segunda Guerra Mundial, los barcos ya no vienen, no les queda otra salida que volver a España, porque, claro, dentro de las situaciones ellos dicen, vale, ¿qué es lo que pasa con Navarro Ramón cuando vuelve? Pasa por el campo de concentración de Miranda del Ebro y lo que realmente ahí era depurarlo, porque él no tenía delito de sangre. Entonces fue depurado, le quitaron su trabajo y ya lo único que podía hacer era pintar. La parte positiva de Pepita Fisac es que tenían una fábrica de ventiladores y de instalaciones de teatros que funcionaba muy bien, donde además, antes de la guerra, también con Joan Miró, que era amigo de la familia Fisac, construyeron, Navarro Ramón y él, una escultura de hilos y de metálicos que yo no he visto y que me hubiera encantado, pero que tuvieron esa relación. Pero vuelven porque no tienen otra salida. Otra salida. Claro. Bueno, lo que hace muchas veces, lo que hace muy a menudo, creo que casi cada año, Navarro Ramón, es viajar a París, porque ahí tiene amistades del nivel de Picasso y, bueno, y del círculo de la vanguardia parisina, ya posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sí. A partir del 47 lo que se plantean es vivir las temporadas que le permite salir de España, que son como unos 3 meses, que pueden hacerlo varias veces al año, para pintar, investigar y trabajar y seguir creando. En eso tiene todo el apoyo de Pepita, porque Pepita es la que va y busca muchas veces dónde hay que vivir. Él se preocupa, eso sí, de la pintura y luego de algo que es impresionante en su carrera. Él, para la técnica, es metódico, o sea, es matemático, pero luego tiene una explosión de luz, de color en su obra. La obra gráfica, en este momento, las litografías que se están en talleres de París, en 2 talleres de París, que él en uno de ellos es donde crea todas las litografías de los años 50 y 60, porque le parece que la técnica que tienen allí no la había visto nunca, entonces está apasionado. Incluso hay cartas que en algún momento Pepita no ha podido ir, que le dice, ¿cuándo vas a venir? Pero te tengo que decir que las litografías son perfectas, que aquí en la exposición tenemos varias muestras. Entonces, él va por la mañana, está pintando toda la mañana, por la tarde tiene las reuniones en los cafés de París y ahí pues con Picasso, con Zaquiné, Fujita. Él era muy amigo de Fujita y él lo dice, que además era un artista increíble como personaje y como artista.
y también con catalanes, con españoles, que también. Entonces ellos tienen esos encuentros y además es que en ese periodo es todo mucho más sencillo, o sea, ellos viven en una situación, nada, tienen la cama, el espacio, lo único que desea. Hombre, tal y como me lo has contado, tal y como lo cuentas, suena envidiable, sí, en realidad. Sí, pero ellos viven con muy poco, en el lugar. Pero viven con muy poco. Pero es que Picasso, tú si ves en los años 40 y 50 sus estudios, tienen una cama, luego tendrán super casas, pero en ese periodo no. Claro, no, se fueron, no, que Picasso se fue bastante Entonces, antes, pero... eran más los encuentros entre ellos y también una característica única de Navarro Ramón es que él, después, se iba al Denfert-Rochereau, que era un lugar en donde él jugaba al ajedrez con artistas soviéticos como Haydn, pero con los mejores maestros. Era buenísimo en ajedrez, como Marcel Duchamp, que fue, y además dejó el arte porque le interesaba más. Y él jugaba, y además también con uno de los que jugaba habitualmente era con Campigli, que en este momento, en este museo, en la segunda planta, hay obras de Campigli. O sea, que al final son encuentros que a mí me parecía mágico cuando me comentaron que venía a la exposición de Milán, si vendría Campigli. Es como enlazarlos un poco, ¿no? Que claro, es encontrarlos. Claro, es que es un reencuentro. Antes de que se nos coma el tiempo del todo, vamos a regresar una pregunta, un tema, una cuestión relativa al tema de la Expo, que son, como hemos dicho, mujeres, que es, por lo que he leído y he investigado sobre Navarro Ramón, tenía bastante relación con las élites culturales femeninas, ¿no? Leo aquí, ¿verdad? En el Liceo Club Femenino de Madrid, él se integraba en esta y tiene una serie de obras que son mujeres conversando. Parece ser que le fascinaba, ¿no? Un poco... Sí, porque eso es básico en su forma. O sea, a él le asombraba cómo las mujeres conversaban, pero además con qué facilidad se encontraban. Entonces a él le parecía como algo extraordinario. Claro. Él, la mujer, pero la mujer como mujeres, no como elemento de belleza o elemento erótico, no, sí. Se puede hacer un recorrido por la exposición y las mujeres tienen su yo individual, su alma. Lo que no quita que no haya erotismo. Sí, claro. Pero no es el planteamiento, porque si miramos la imagen que tenemos detrás de esa mujer desnuda, es Pepita Fisac, es en la guerra. Entonces es el dolor, la tristeza, la realidad de la época. Claro. O sea, funde muchas cosas en un solo retrato. Exacto, exacto. Y además, cada obra tiene un sinfín de historias, porque nosotros hemos elegido para imagen de la mujer con florero, y cuál es, o sea, esta mujer tiene, que luego lo verán, aquí tenemos obras inéditas y tenemos un dibujo en el que yo quiero que lo acerquen y que después se pregunten, no voy a desvelar, pero por favor, luego ese dibujo que es un en el siglo XX. Y veremos, no tenemos a una mujer. Vale, ya sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas, por dónde vas. ¿Por qué? Porque en los años 40 Navarro Ramón tenía al final que crear
retratos, lo primero que hizo fue reencontrarse con la familia, por eso tenemos la familia ahí, pero luego los encargos de la burguesía de la época. Claro. Entonces, tenemos ahí, esos son inéditos, no han salido nunca. Es la primera vez que se van a ver aquí en esta exposición. Fenomenal, eso en cuanto al tema. En cuanto a los estilos, resulta que es, por un lado, figurativo, empieza como pintor figurativo, y de pronto, como tú has comentado en un momento antes, deriva en una explosión de color que le va llevando hacia la abstracción. Históricamente, ¿qué predomina más en Navarro Ramón? ¿El pintor figurativo o el pintor abstracto? Él dice que no quiere repetir, bueno, están las obras, sí, como lo vais a grabar, lo que él dice es que él no quiere repetir una obra. Como hacen él quiere seguir como investigando. Hacen los grandes artistas, que siempre es una búsqueda, un camino, una investigación, no repetirse sabiendo que van a vender. Y además es él, porque aunque tú en algunas obras veas como un algo mironiano, de Joan Miró, eso he visto. Tú lo puedes encontrar, pero es él, nunca es Joan Miró. La figuración lo que sí que la va es desmaterializando, o sea, en la última época, pero para él la figura forma parte de la obra. Él en los años 50 además es aceptado como miembro societario de Réalité Nouvelle en París, que exponían en el Musée d'Art Moderne de París en verano, que era cuando les dejaban. Y él en ese periodo es la creación abstracta, pero tiene un manifiesto en el que lo habrás visto en la página web, sí, el manifiesto del arte abstracto, cuando en España era el grupo El Paso, pero no la abstracción como tal, la abstracción. Entonces, aunque aquí en España no se publica hasta el año 1976 este manifiesto, entonces él lo que le interesaba era la luz siempre, las nubes de Altea, siempre le han apasionado. Entonces las nubes al final se convierten en abstracciones, sí, que él crea. Y a partir o sea, él está una década viviendo en París y en Barcelona y en Madrid y en Altea. Bueno, y viajar, que eran viajeros, sí, sí, o sea, les encantaba viajar. Argentina, Alemania... exacto, en Argentina Inglaterra. Es una galerista quien le encarga. O sea, lo que demuestra que llegó a tener fama internacional. Sí, sí, sí. Sí. Y siguiendo con su estilo, ¿qué influencias se perciben? Porque yo la influencia mironiana me ha venido enseguida a la cabeza. En la figuración ya no sé por dónde tirar, porque es un poquito muralista quizá, con colores planos. Algunas veces me recuerda un poco a Picasso, por ejemplo, en el famoso retrato de Gertrude Stein, aunque ese retrato es un poco oscuro. ¿Van los tiros por ahí o por dónde lo crees? Al que él reconoce como maestro es a Timoteo Pérez Rubio, el artista marido de Rosa Chacel. Vale. Él es el que considera su maestro, pero realmente él es el... Claro, esto parece que es un tópico de decir es el mismo. No, es que él es el mismo en cada una de las obras. Tiene una formación académica en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, la tiene en la de San Fernando de Madrid, la tiene en el Círculo de Bellas Artes, que era mucho más avanzado y eran otros lenguajes, y además expone con el grupo de los independientes en los años 30 en el Heraldo. O sea, que él... Y en la mítica Expo de París de 1937, donde exacto, en el pabellón... Ha pasado historia por el Guernica, en el pabellón. Exacto, en España. Y ahí es Te vengaremos. Sí. Y él... El título de su obra es Te vengaremos. Exacto, y él expone. Pero él
No puedo, mira que además como historiadora del arte he intentado encontrar, a ver, pero es que es él, o sea, no puedes tener algún referente, sí, ¿vale? Referentes, pero en el sueño, el reposo, que fue premio nacional junto con Ramón Gaya, que lo compartieron en el 38, es una obra que, claro, tú dices, me puede recordar a Rosa Chacel en un sillón azul recostada, pero lo que es la atmósfera, la luz, la construcción, la composición, es única. No es. Claro, los referentes de los sillones en el vídeo, que es otra de las piezas que además yo considero dentro de la exposición como una pieza más, igual que la vitrina. En ese vídeo hay obras jóvenes que son mujeres en un sillón, mujer sobre sillón en rojo, en negro, pero es él. Y claro que era lleva su sello siempre. Pero es él. Figuración o abstracción, el sello de Navarro Ramón está presente. Para ir terminando ya, ¿por qué crees que, a pesar del reconocimiento internacional que tuvo en vida y también, bueno, durante casi toda su vida, en realidad, porque de los años 40 ya era conocido fuera de España, ¿por qué crees que luego cayó en ese olvido del que tú estás rescatándole? Porque no se construyó un personaje. No se construyó un personaje. Él no tiene ningún autorretrato. Cuando hay un autorretrato, cuando él modela, porque también esculpía menos, pero esculpía, hay una obra que él pinta y que había modelado, que es Pepita Fisac. Bueno, pues quien está modelando en la obra, quien está modelando es el sobrino, Javier Barrio Navarro, porque vivió con ellos no tuvieron hijos, vivió con ellos en Barcelona 10 años, pero él iba a París, que es con el que yo he podido conversar, desgraciadamente ha fallecido durante años. Pero Navarro Ramón, es que no. Has tocado una tecla muy interesante que nos haría para otra charla, y es que había, en el fondo, muchos de los grandes artistas eran grandes publicistas de sí mismos. Sí. Picasso era un tremendo autopublicista, claro. Andy Warhol, por ejemplo. Totalmente. Si nos salimos del cine, del arte clásico, también se dice de Pedro Almodóvar, que es un súper autovendedor. Sí. ¿Qué diferencias hay para que alguien con un talento como el de Navarro Ramón haya pasado un poco desapercibido y otros estén en la historia, en el tótem? Sí, sí, pero es lo que te he dicho, ha sido crearse un personaje. No se creó un personaje. Claro. Cuando él en París era reconocido, además él le compra el Ministerio de Cultura, el director del Musée d'Art Moderne de París, le compra una obra pagada, y quiero decir, a la cantidad que había, y él vendía allí. Yo ahora veo las litografías y las obras en alguna nota que hay. Claro, era a lo que se vendía en la época. Y de hecho, las obras que se exponen aquí vienen de un montón de museos y colecciones que están aquí en la pared de la sala del MUBAG. Juana María, tenemos que dejarlo esto por hoy. Bueno, pero si hay una siguiente, yo encantada. Ojalá haya una siguiente y podamos repetir. Muchísimas gracias, de verdad. A ti, de verdad. Además, conoces ya a Navarro Ramón. Estoy encantada. Si es que el que más aprende con todo esto soy yo, al final. Sí. En fin, y espero que ustedes también aprendan un poquito, aunque sea la tercera parte de lo que aprendo yo, ya será bastante, ya lo valorarán. Y nos vemos en la próxima edición de Creación sin Barreras. Hasta entonces.